San Juan de Letrán es la catedral del Papa, madre de todas las iglesias. Esta basílica fue dedicada al Salvador y más tarde a San Juan Evangelista, el apóstol que nos hace una descripción detallada del misterio de la Eucaristía. Entrar con ojos de fe en esta basílica supera y ayuda a comprender en mucho lo que no puede el curioso turista. Acompáñenos en este programa que quiere ser una meditación y a la vez una reflexión de cómo el arte, la pintura, las reliquias, los templos, las catacumbas, los mártires y la historia son expresión de la fe de los cristianos en la presencia de Cristo en cuerpo, alma y divinidad en la Eucaristía. Nuestra mirada se dirige instintivamente hacia el espléndido ciborio gótico adornado con temas del Evangelio. En este altar se celebra la misma Eucaristía, al igual que en la más humilde capilla perdida en las misiones de la selva. La nave central de la Basílica de San Juan de Letrán está flanqueada por monumentales esculturas de los 12 apóstoles, los 12 testigos de la institución de este sacramento de amor, la Sagrada Eucaristía. Aquí, en este altar, en San Juan de Letrán, que guarda unas de las reliquias más preciadas sobre la Eucaristía. Ahí atrás de mí en el altar, en la parte de encima, donde está la escena de plata dorada de la última cena, detrás de ella está un trozo de la mesa de la última cena. Y aquí es el momento, en este silencio de la mañana, para recordar esas palabras de Jesús, para meditar. Nos dice el Evangelio que Cristo tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y al decir esto que hace Jesús con el pan, está hablando de lo que es el cristiano. Primero, ponernos en las manos de Dios. Déjate tomar por Jesús. Ponte en sus manos. Confía en Él. No le pidas cuentas a tu Dios. Lo partió. Es el momento por el que todo el cristiano tiene que pasar. El momento de la cruz. El momento de la prueba. El momento del dolor. Cristo lo dijo claramente: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga. La vida del cristiano es una constante lucha contra el demonio, contra el mundo, contra nuestras propias pasiones, y eso exige partirnos, luchar, trabajar por el reino de Dios. Finalmente, lo dio a sus discípulos. El cristiano tiene que hacerse pan para los demás, servir, ayudar, entregarse, evangelizar. Pero, ¿de dónde vamos a sacar las fuerzas, la energía para trabajar por el Señor? Es precisamente de la Eucaristía. Si no hubiera Eucaristía, no habría misioneros. No habría santos, no habría mártires. Todos los santos, todos los grandes hombres de la Iglesia afirman que es de la Eucaristía, de esa fuente de la Eucaristía, de donde sacan esa energía para evangelizar. Y así debe ser con nosotros.
La Eucaristía es sacrificio de la nueva alianza. No hay verdadera religión sin sacrificio. E indudablemente que la Eucaristía está presagiada, está anunciada en el Antiguo Testamento. Es por eso que aquí en el altar de la Eucaristía están representados 4 personajes del Antiguo Testamento. A mi derecha está primero Aarón con el incienso en la mano. Después está Melquisedec. Y del otro lado tenemos a Moisés y Elías. 4 personajes que, por así decir, nos van a introducir en el misterio de la Eucaristía. El primer sacerdote que aparece en el Génesis es Melquisedec. Un sacerdote sin genealogía sale al encuentro de Abraham cuando éste regresa de la victoria contra sus enemigos. El sacerdote entonces hace una ofrenda de pan y vino a Yahvé, y Abraham le da el diezmo. Este pan y la copa de vino en la mano izquierda son un presagio y un símbolo del sacrificio eucarístico. Con Aarón comienza el linaje sacerdotal, por designio de Yahvé. Y en el judaísmo nadie puede ser sacerdote si no desciende de Aarón. Ellos eran los encargados de celebrar las ceremonias religiosas y ofrecer los sacrificios de expiación y holocaustos. Purifican al pueblo de sus pecados, rociándolo con la sangre del Cordero. En el Éxodo, durante el largo camino por el árido desierto, el pueblo se muere literalmente de hambre. Moisés clama a Yahvé, y Yahvé responde con el pan del cielo, el maná. En el magnífico discurso de la Eucaristía del capítulo 6 de San Juan, Cristo se presenta como el verdadero pan del cielo. Él es el que baja del cielo y da la vida a los que comen de este pan. La Eucaristía no puede ser un símbolo, porque el maná es el símbolo del verdadero pan del cielo, que es el mismo Cristo. Finalmente, el último es el profeta Elías. Cuando huye de Jezabel porque lo quiere matar y va por el desierto y ya no tiene ganas de vivir, quiere morir, y se le aparece un ángel y le dice: come y bebe. Ese alimento fortificador del cual el profeta saca energías no solo para vivir, sino para luchar por Yahvé, por su Dios, para trabajar por la salvación de las almas. Representa la Eucaristía, esa energía poderosa del verdadero sol de este mundo, de la verdadera luz de este mundo, es la que Cristo nos ofrece a todos los cristianos. Si algunos no creen en Él, no tendrán esa energía, ese poder, esa gracia que Dios nos quiere conceder. Porque nosotros creemos en la Eucaristía, porque nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Por eso, con fe, acudimos a esta fuente vivificadora que es la Eucaristía. El sagrario, y en concreto este sagrario, nos recuerda el templo de Salomón. Nos recuerda el templo que los israelitas construyeron a nuestro Señor con sus joyas, con sus sacrificios, con el oro que llevaban para construir esa arca de la alianza. Y con esto quiero que reflexionen aquí en esta iglesia y que vean el lujo, el esplendor, la riqueza, el oro, los mármoles tan hermosos, que vean
toda esa grandiosidad de este templo, todo eso que escandaliza a los cristianos evangélicos, a los hermanos separados. ¿Y por qué los escandaliza? Porque no tienen fe en la Eucaristía. Porque quiero que sepan que toda esta grandiosidad, todo este oro, todas estas joyas, todo este mármol, toda esta iglesia, todo este templo, nada más es y fue construido porque nosotros creemos en aquellas palabras de nuestro Señor. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y por esa fe, porque tenemos fe, levantamos a nuestro Señor este templo. No me cansaré de decir que poca Biblia aleja de Dios, mucha Biblia nos acerca a Él. Y para entender el misterio de la Eucaristía es necesario conocer a profundidad la Biblia, no superficialmente. Y lo primero que debemos entender es el concepto que tenían los judíos del pecado y de la grandeza de Dios. Por eso, para ellos era central el sacrificio de la víctima pascual para el perdón de los pecados. En el primer momento donde se le menciona es precisamente en la salida del Éxodo, cuando va a pasar el Señor, la Pascua del Señor, y con esa víctima pascual se unta con sangre las dos jambas de las puertas y así son librados de sus pecados. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, el sacrificio de la víctima y en concreto del Cordero va tomando una relevancia muy, muy importante. Aquí, en esta pintura, se ve el sacrificio de numerosos corderos que hace Salomón para la consagración del templo. El sacrificio del cordero era, por tanto, esencial para la purificación del pueblo y su encuentro con Dios. Eso, que era tan solo un símbolo de la verdadera Pascua, de la nueva alianza, solo se va a entender en el Nuevo Testamento, como lo veremos más adelante. Una vez entendida la importancia del Cordero, del sacrificio del Cordero para los judíos, podemos entender el significado del Cordero en el Nuevo Testamento. Precisamente con esas palabras introduce Juan el Bautista a Cristo, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, los sacrificios que eran un símbolo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se van a cumplir, se van a convertir en una realidad. Cristo es el verdadero Cordero que debe ser sacrificado y su sangre derramada, es decir, sacrificio, su cuerpo entregado, sacrificado, como se hacía con el Cordero. Precisamente por eso, en la última cena, Cristo dice esas palabras: esto es mi cuerpo que será entregado, es decir, sacrificado. Esta es mi sangre que será derramada, es decir, sacrificada. Por tanto, Cristo no está hablando de un símbolo, sino de un verdadero sacrificio. Esto es
lo que representa esa cena. Ahí está Cristo, el verdadero Cordero. Y ahí, en esa cena, se termina el símbolo del Cordero pascual, que está representado por el animalito que está en el plato, que es el Cordero que se comía durante la Pascua. Pero el verdadero Cordero que se van a comer los apóstoles es Cristo mismo en la primera Eucaristía. Esta tierra fértil, llena de verdor, para convertirse en tierra de cristianos, tuvo que ser empapada con la sangre de los mártires. Su vida y su muerte son un testimonio de su fe inquebrantable en el misterio de la Eucaristía. Estas son las catacumbas de San Calixto. No se ven porque son catacumbas, están debajo de la tierra. Pero lo importante de esto es que por aquí está la Vía Apia, una de las vías más antiguas. San Pablo hizo todo su recorrido desde Puzzoli hasta Roma por la Vía Apia para llegar a Roma. Era la vía más antigua que después se fue extendiendo hasta todo el sur de Italia. Lo importante de todo esto es que además de ser el camino histórico, la ruta histórica a Roma, es que aquí en las capillas de San Calixto está el recuerdo de la fe en la Eucaristía. Aquí se encuentra la capilla de San Tarcisio, que fue mártir precisamente por su fe en la Eucaristía, para que nadie lo descubriera, para que nadie sospechara de que llevaba la Eucaristía a los prisioneros que se sentían fortalecidos con el pan de vida. El obispo se la dio a un niño. Desgraciadamente sus amigos, al verlo tan devoto caminar por la calle como concentrado, le preguntan: ¿qué llevas ahí, Tarcisio? Tarcisio no quiere hablar y descubren que es un cristiano y muere apedreado por la multitud que estaba ahí a su alrededor. Tarcisio, pues, es mártir y además, con su muerte, nos da a conocer el valor y el gran aprecio que tenían los cristianos por la Eucaristía. Vamos pues ahora a los edificios que marcan la entrada a las catacumbas. Hemos conseguido, queridos hermanos, un permiso especial para grabar precisamente en este lugar. Esta imagen es del siglo III que representa el pez y los panes, que era símbolo de que estos hermanos creían verdaderamente en la presencia de Cristo en la Eucaristía. El pez representaba a Cristo, no un pescado del mar, no un pescado del lago. Y aquí los primeros cristianos se reunían, como dice la palabra de Dios, como ya en los Hechos de los Apóstoles nos lo relata, el primer día de la semana, el domingo, el día de la victoria de Cristo, el día de la resurrección. Podemos imaginarnos un altar como este de piedra, quizá más tosca, el pez y la Eucaristía, aquí los hermanos todos reunidos en torno al altar, leían la palabra de Dios, recordaban lo que Jesús, las enseñanzas de Jesús, escuchaban las enseñanzas de los apóstoles. Era una iglesia verdaderamente apostólica y finalmente todos reunidos en torno al obispo celebraban la Eucaristía, donde Cristo, como lo había prometido, se hacía presente en medio de ellos. Dejemos la cálida luz del día para descender a la fresca penumbra de las catacumbas. Recorrer estos estrechos y oscuros pasillos siempre es una experiencia fascinante que nos hace recordar a aquellos primeros hombres, mujeres y niños que profesaron la misma fe de nosotros, pero que por hacerlo pagaron con el precio de su vida.
recintos llenos de imágenes que nos hablan del heroísmo de estos primeros cristianos, como Cecilia, quien, inclusive en el momento de su martirio, profesa su fe en la Santísima Trinidad con el gesto de sus manos. Muros cubiertos de frescos pintados por los cristianos romanos de los primeros siglos. Frescos de hombres y mujeres que se convirtieron en un ejemplo para la incipiente comunidad cristiana por su heroísmo para profesar su fe hasta la muerte. Pero además de estos frescos de los primeros mártires, también hay otros frescos aún más significativos, porque hablan de lo que ellos profesaban, hablan de lo que consistía su fe. En una de las cámaras está este fresco con 6 hombres sentados a la mesa, que claramente son una alusión a la ceremonia de la fracción del pan, la celebración eucarística. El Maestro, rodeado de sus discípulos, compartiendo el pan de vida. Este motivo se encuentra en varios muros dentro de las catacumbas de San Calixto. Los hermanos reunidos en torno a la mesa del Señor. Pasillos llenos de historia y que han sido mudos testigos de los hechos heroicos de hombres y mujeres y niños. Este San Tarcisio, que fue apedreado por su fe en la Eucaristía, llevando la Eucaristía, le preguntaban sus amigos qué llevas ahí y lo agarraron a pedradas, lo cual también nos recuerda la fe de este niño, el primer mártir cristiano, mártir de su fe por su fe en la Eucaristía, que fue martirizado y está representado en esta hermosa estatua y que de nuevo nos recuerda cómo los primeros cristianos tenían una gran fe en la Eucaristía hasta el punto de dar su vida por ellos y llevarle la Eucaristía. Él le llevaba la Eucaristía a los prisioneros. Estando en las catacumbas, tuvimos el gran privilegio de celebrar la Eucaristía como lo hicieron nuestros hermanos de la fe de los primeros siglos. Celebrar la Eucaristía en las catacumbas de Roma no solo es una experiencia inolvidable y un privilegio que nos llena de emociones indecibles. Significa también que nos reconocemos herederos de esa fe, por la cual los primeros cristianos estaban dispuestos a morir antes que renegar de ella. Para nosotros, católicos, esta conmemoración no es un símbolo, sino una realidad de amor. Por eso cada uno de los presentes renueva su entrega a Dios y su fe en este misterio, adelantándose y poniendo la hostia sobre la patena del sacerdote. Las almas de los justos están en manos de Dios y ningún tormento los tocará. Aparentemente, Dios lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Entregado en su pasión en la cruz, sacrificio perfecto, porque Él es el Cordero Pascual, que con su sangre redime al mundo de sus pecados, nos lava de nuestras culpas y se nos da como prenda de inmortalidad. Qué profundo sentido tiene participar de la Eucaristía en este lugar, sintiéndonos hermanos en comunión con los cristianos de siglos atrás, que al igual que nosotros, celebraron este misterio. Misterio de fe, culmen de la promesa de Dios Padre. Vigorizados con el pan de vida eterna, volvemos al mundo como levadura en la masa, para anunciar a los hombres que Cristo está vivo. Con una fe firme, caridad ardiente y obras de conquista, porque el reino de Dios ya ha comenzado. Sant'Agata dei Goti es un pueblo enclavado en la montaña.
separado por un inmenso barranco que hace inaccesible la ciudad, a no ser por el estrecho puente. Recuerdo de los tiempos difíciles, de las constantes y devastadoras invasiones de los bárbaros en la península itálica. Este maravilloso pueblo, labrado en la roca, como si los hombres quisieran competir con las golondrinas, es un poema de arquitectura y del ingenio humano. Aquí, por encima de las tejas, de las casas de los hombres, resalta soberana la casa de Dios, que en algún tiempo fue la sede donde desarrolló su labor San Alfonso María de Ligorio. Hemos venido aquí porque en ella se esconden pinturas de milagros y misterios de la Eucaristía. Hemos venido aquí a Santa Agata dei Goti, en la parte sur de Italia, para reflexionar en ese mysterium fidei que es la Eucaristía. Y una cosa que nos llama la atención es por qué en el credo, que es el símbolo de nuestra fe, no se incluye la fe en la Eucaristía. No decimos y creo que Cristo está realmente presente en la Eucaristía, en cuerpo, alma y divinidad. ¿Por qué eso? Y es porque los cristianos nunca dudaron de ese misterio. Para ellos era tan evidente y era tan claro, no solo por las palabras de Cristo en la Biblia, sino porque la Eucaristía hacía la vida de la Iglesia, era la vida de la Iglesia. Aquí hay uno de los cuadros más hermosos sobre el milagro de Bolsena. Aquella gente que durante 1000 años creía en la Eucaristía, con sus conocimientos, con sus estudios, empezaron a dudar de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y propiamente el milagro de Bolsena es en esos inicios, donde incluso los sacerdotes ya dudaban, o al menos algunos de ellos, de la Eucaristía. ¿Y por qué dudaban? Porque ya no vivían su sacerdocio. Estamos en el siglo XIII, inicios del siglo XIII, donde un sacerdote llamado Pedro de Praga propiamente ya no celebraba misa, ya no creía en la Eucaristía. Había pensado ya colgar la sotana, como se dice, y entonces emprende una peregrinación a Roma, más que por fervor, para deshacerse de sus turbaciones, de sus pensamientos, y es cuando en Bolsena se decide por alguna razón volver a celebrar misa y le pide a Dios que le devuelva la fe. Esta pintura representa ese preciso momento donde el sacerdote, de vuelta, volteado hacia la pared, como se celebraba antes del Concilio Vaticano, dice las palabras consagratorias y se queda ahí detenido. Y la gente que está detrás no sabe lo que está pasando. Ven al sacerdote temblar, ven que no levanta la hostia, y es cuando el sacerdote se voltea y la gente, llena de asombro, ve que la hostia había goteado sangre y se empapa el corporal que actualmente está en Orvieto. Todo esto nos tiene que hacer reflexionar en la necesidad de la fe para acercarnos a la Eucaristía y sobre todo en la necesidad de que los sacerdotes celebren con devoción, con amor esa Eucaristía, para que se fortalezca en los fieles esa fe, en ese Cristo escondido bajo las especies del pan y del vino. Aunque el milagro sucedió en Bolsena, el corporal actualmente se encuentra
Este es el altar central de la catedral, pero regresaremos a contemplarlo en todo su detalle más tarde, porque quiero que vayamos directamente a la capilla donde se guarda el corporal de este memorable milagro. El milagro eucarístico ocurrió en Bolsena y ahí durante mucho tiempo se conservó el paño empapado con la sangre. Finalmente fue traído a Orvieto y se construyó toda esta hermosa catedral. Esta catedral es un monumento a la fe de los cristianos en la Eucaristía. Ese es el paño, el corporal, lo que suele poner el sacerdote debajo del cáliz y que fue empapado con la sangre del milagro ocurrido en Bolsena. La capilla está adornada con hermosos frescos. Estos dos en particular muestran una iconografía muy adecuada para enseñar a los fieles que en su gran mayoría no sabían leer lo que era el sacrificio eucarístico. El pequeño figurín en manos del sacerdote representa la hostia, que es el cuerpo de Cristo mismo. Estas paredes cuentan la historia de la devoción que se le ha tenido a este paño empapado con la sangre del Cordero Pascual. Papas y grandes personajes de la Iglesia han venido a venerar este testigo milagroso. Pero sobre todo, es la devoción del pueblo la que se ha enardecido al contemplar este paño, que es un regalo de Dios mismo para validar la fe en el misterio de la transubstanciación. Vamos a ofrecer esta misa por las intenciones de todos nuestros televidentes y de todos los que apoyan este apostolado en la televisión. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Como sacerdotes, cada uno de nosotros debe celebrar la Santa Misa con la más absoluta devoción, sintiéndonos ministros indignos de tan grande milagro de amor. Ser ministro del sacrificio incruento de Jesucristo por la salvación de todos los hombres. Estos milagros ciertamente no son indispensables para que caigamos de rodillas ante esta insondable muestra de amor, pero no dejan de ser una infusión de fervor para los creyentes. El altar central también está adornado con hermosos frescos, todos con motivos relacionados con la Eucaristía. Aquí tenemos nuevamente el pasaje de Elías, quien en su ida de Jezabel cae exhausto y recibe la asistencia del ángel de Dios que le dice: come y bebe, alimento fortificador que emula lo que será más tarde el verdadero alimento del cielo. Esta escena nos recuerda el milagro de Ofida, que ya en otra ocasión hemos comentado, cuando Racharela, en una acción sacrílega, quema la hostia consagrada, que empieza a sangrar profusamente. También está el pasaje en el que un sacerdote ahuyenta con la presencia de la Eucaristía a un demonio que acecha a las almas. En el remate del arco está la escena crucial del momento de la institución de la Eucaristía, el culmen de los sacrificios del Antiguo Testamento. Ya no será un cordero simbólico el que lave al pueblo de sus pecados. Después de esa noche, será el Hijo de Dios mismo quien sea sacrificado para el perdón de los pecados.
Esta representación pictórica presenta a Pedro recibiendo el pan de vida de manos de su Maestro, como cada uno de nosotros lo hacemos al participar de la Eucaristía. En el vértice de la cúpula se encuentra la advertencia que hace Pablo en su primera carta a los Corintios. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, come y bebe su propia condena. Continuemos reflexionando más sobre este hermoso misterio de nuestra fe católica. Esta es la ciudad de Bolonia, donde quiero que continuemos nuestras meditaciones con un testimonio muy hermoso. Nuestra siguiente parada es una visita a la tumba de alguien que llegó a apreciar a tal grado la grandeza del misterio eucarístico que cayó en un eterno y profundo sueño de amor. Nos encontramos en la iglesia de San Segismundo y vamos a entrar ahora para ver uno de los milagros más hermosos de la Eucaristía. Es una iglesia un poco oscura, pero aquí va a haber mucha luz, sobre todo para aquellos los que no tienen fe. Muchas veces hemos escuchado al sacerdote levantando la hostia diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta imagen del Cordero que acabamos de ver precisamente representa eso, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero brotando del corazón de ese Cordero y derramándose en el cáliz. Nosotros realmente creemos que el cáliz contiene la sangre del Cordero de Dios, pero ¿hay alguna prueba física evidente de que realmente el cáliz, la hostia, contiene el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo? Este, nada menos, es el caso de la beata Imelda Lambertini. Y precisamente aquí se encuentra el cuerpo de la beata Imelda, una historia hermosísima. Ella era una niña muy devota. Desde pequeña se retiraba, se escondía en su casa donde nadie la molestaba para orar, así que a nadie le extrañó cuando ella solicitó entrar al convento. Imagínense una niña en esa edad que normalmente quiere estar jugando con las muñecas y llevar una vida fácil. Esa niña decidió entrar al convento y entró con las monjas dominicas. Y tenía un gran amor por la Eucaristía. Precisamente el dolor más profundo para ella era el no poder recibir a Cristo en su corazón, porque en aquellos tiempos los niños no podían recibir la Eucaristía hasta los 12 años y Imelda tenía solo 11 años. Así que un día después de la misa, Imelda les decía muchas veces a las monjas: ¿no podrá uno morir cuando recibe la Eucaristía? ¿Podremos recibir la Eucaristía y no morir del amor, de la alegría de recibir a Cristo en nuestro corazón? Y un día, estando en la iglesia, las monjas se levantaron y ella se quedó en contemplación, orando, y ellas se acercaron para decirle que se levantara. Y en ese momento se apareció una hostia encima, flotando en el aire, de la Eucaristía, y las monjas, extrañadas, fueron a llamar a un sacerdote para que viera el milagro de lo que estaba sucediendo. Llegó el sacerdote, vio la hostia flotando en el aire, fue a la sacristía, cogió una patena y la puso debajo de la hostia, y la hostia bajó a la patena. Y aquel sacerdote interpretó aquel milagro como una señal de darle la comunión a Imelda, a la niña. El sacerdote le dio la comunión a Imelda. Imelda en ese momento quedó en un éxtasis, como dormida, llena de gozo, llena de alegría, y ya nunca regresó, nunca volvió de ese éxtasis. Podemos decir que murió en ese momento de alegría y de amor.
Hablemos ahora de un símbolo muy importante para entender el verdadero significado de la Eucaristía. La palabra clave es la que nos da San Juan el Bautista cuando presenta a Jesús a sus discípulos y dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esto probablemente a nosotros no nos diga nada, pero a los judíos les decía mucho, porque al presentar a Jesús como el Cordero de Dios, los judíos recordaban, indudablemente, el Cordero de la Antigua Alianza, la sangre del Cordero con la que Moisés había dicho que untaran las puertas para que el ángel no los matara. La sangre del Cordero con el que celebraban la Pascua. Entonces, para los judíos les recuerda el Cordero que va a ser sacrificado para el perdón de los pecados. Después, cuando se nos relata la historia de la Eucaristía, la última cena, a pesar de que los evangelistas nos dicen que Jesús dijo a sus discípulos: ir y preparar la sala, la mesa para celebrar la Pascua, ninguno de ellos menciona el Cordero. Es decir, esta era la tercera vez que Jesucristo celebraba la Pascua con sus discípulos. Y en esa Pascua no hubo Cordero. Sabemos que Cristo bendijo el pan y bendijo el cáliz, pero no se menciona, al menos no lo menciona ninguno de los evangelistas, el Cordero de la Pascua. No hubo Cordero. Esto hizo reflexionar a los apóstoles, y solo después, reflexionando en este hecho, se dan cuenta de que sí hubo Cordero, pero el Cordero fue sacrificado en la cruz. Por lo tanto, la Eucaristía no es un símbolo, sino la realización de la nueva alianza por la sangre del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Nuestra última parada es la apacible villa de Castel Gandolfo, pequeña población a orillas del lago que sirve de residencia veraniega al Sumo Pontífice. Hemos venido aquí para conocer un hermoso altar que se encuentra en una pequeña capilla aquí en Castel Gandolfo. La mayor parte del año es un pueblo muy tranquilo, que solo se ve afectado durante el verano cuando el célebre huésped viene a pasar una temporada de descanso. El cambio de guardia en el Palacio Papal siempre es un ritual digno de ser observado. Una tradición de cientos de años en la que estos caballeros suizos rinden lealtad y fidelidad al jefe supremo de la Iglesia. Esta discreta fachada es la entrada de la capilla donde quiero que continuemos nuestra meditación sobre la Eucaristía. Esta es la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, construida en Castel Gandolfo. Fue ordenada por Julio VII y encomendada a Bernini todo su hermoso y bello diseño. Pero lo que nos trae aquí es reflexionar sobre lo que es la Eucaristía. Esta iglesia parece
vacía, desolada. Pero hay algo aquí que nos recuerda la presencia de Jesús sacramentado, y es precisamente esa llama encendida, una llama viva, porque el corazón de Cristo siempre está vivo. El corazón de Cristo siempre está amándonos. El corazón de Cristo siempre está esperándonos. Él está aquí presente en la Eucaristía, recordándonos aquellas palabras que Él dijo, que Él dirigió a nosotros. Vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Ahí oculto en el sagrario está Jesús para acompañarnos en el desierto de nuestra vida, para consolarnos en nuestras dificultades, para aconsejarnos y darnos sabiduría en esos problemas que muchas veces no sabemos cómo resolver. Pero esta bella representación de Bernini, con esa mandorla en el centro que representa la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ahí está Jesús con los brazos abiertos y con el corazón traspasado, que nos recuerda el misterio de la Eucaristía, porque la Eucaristía brota de ese costado herido, de esa sangre que brota de su corazón. Mirarán al que traspasaron. Eso es lo que quiere esta pintura hacer: llevar las miradas de todos los que vengan a esta iglesia a ese Jesús que no está muerto en la cruz, sino está vivo, porque está amando, está con los brazos abiertos. Y más arriba de Él está el Padre de las Misericordias, un Padre también con los brazos abiertos, acogiendo a la humanidad, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, y precisamente para salvarlos entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y como este pequeño querubín, con boca de asombro, nos quedamos también nosotros, asombrados por este misterio de amor. Y el eco de su promesa resuena en nuestro corazón: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.